Es un privilegio para mí siempre el venir a Samboy. Hoy pasó algo un poquito diferente porque sabía de el tema de la carrera esta de bicicletas y entonces me vine muy temprano, a las 9 de la mañana me vine a casa de César para no tener inconveniente a la entrada del pueblo. Y a las 10 salgo de casa de César y me venía caminando hacia aquí. Y recordaba cuántas veces caminé el pueblo, años y cuántas experiencias vividas en todos esos años y de cuánta bendición ha sido esta iglesia para mi familia. De verdad que fueron mi familia. En momentos difíciles estuvo la Iglesia Libertas a mi lado, a nuestro lado. Y de verdad que doy gracias al Señor por el testimonio y por lo que ustedes han podido dejar en mí y en la vida de mis hijas también. Bueno, solamente brevemente comentarles que sigo colaborando con el Consell Evangélic de Cataluña en el área del Comité Evangélico para la Inmigración de Cataluña. Mi tarea por años ha sido compartir con las iglesias la manera en cómo poder tener un acercamiento con la población magrebí, la población árabe, y no morir en el intento. Así que poder ayudar a la iglesia a compartir el testimonio con los árabes de una manera sencilla, una manera que no produzca rechazo y una manera también de que nos permite ver frutos de ese trabajo. Hace poquito tiempo, creo que fue en noviembre, fines de noviembre del año pasado, estuve en Girona compartiendo con una iglesia y un matrimonio joven dispuso su corazón para trabajar esto era precisamente en Figueras, no era directamente en Girona, pero ahí en la iglesia bautista había un matrimonio joven que dispuso su corazón para trabajar con la inmigración árabe. Y estos días me comentaban que tienen 30 mujeres que se reúnen semanalmente para leer la Biblia y para orar, ¿no? Fruto de ese esfuerzo, de ese trabajo que podemos hacer en la vida de las iglesias. Anoche compartía con una iglesia india, de indios, no de indios de flecha, sino de los indios que vienen de... Y qué interesante, yo no lo recordaba. Su pastor de esta iglesia india había sido un joven que teníamos al inicio del ministerio. Hoy pastor de una hermosa congregación, el 99% indio, ¿no? Y una carga que hay en mi corazón es por el trabajo con las iglesias inmigrantes, una carga que hay en mi corazón es poder despertar en los pastores extranjeros la carga para que pongan en su corazón el anhelo y el deseo
de ver a catalanes y españoles convertidos a Cristo. Una iglesia que estaba llena. Pregunté si había algún español, algún catalán en el medio, en todos ellos. Me indicaron al final uno. Y ustedes no sé si saben, pero el 70% de la población evangélica en España, de la membresía evangélica en España, son inmigrantes. El 40% españoles. Hay iglesias en Barcelona de más de 4.000 miembros, pero no hay un solo catalán, no hay un solo español. Y Dios tiene que producir un cambio en el corazón de los pastores. Porque si Dios nos trajo aquí, a cada uno con un ministerio, mi corazón está con los árabes, pero yo quiero ver catalanes convertidos a Cristo. Yo quiero que la iglesia inmigrante tenga en su corazón el anhelo y el deseo de trabajar, de ver a muchos catalanes y españoles convertidos a Cristo. Entiendo las diferencias culturales. Soy muy consciente que será tal vez difícil que un catalán participe y reconozca a una autoridad latina o de otra nacionalidad. Pero eso no impide que yo como pastor extranjero clame a Dios para que muchos se conviertan y Dios los lleve y participe de la iglesia donde quiera participar. Es un esfuerzo y es una carga de oración que como iglesia debemos tener. Y clamar a Dios para que la iglesia se levante como una fuerza misionera y clame al Señor para que seamos de bendición a esta tierra donde Él nos ha traído. Esta es nuestra tierra prometida como extranjeros. Esta es la tierra que Dios nos ha dado. Y debemos clamar al Señor para que muchos de aquí puedan llegar a conocerle al Señor. Bueno, se me fue la olla, no estaba en los planes poder compartir esto, pero sí el recordar al caminar por las calles, al venir hacia aquí, recordar la bendición que fue y ha sido la Iglesia Libertad para mi propia vida y la vida de mi familia. Querida Iglesia, muchísimas gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Mis hijas los recuerdan muy bien. Bueno, tengo dos hijas, una en Argentina y otra en Estados Unidos. Las dos casadas con pastores. La de Córdoba, en Argentina, pastores de una iglesia de 600 jóvenes. 600 jóvenes. Y la de Estados Unidos son copastores de una iglesia bilingüe. Y créanme que parte de su llamado nació acá. Es un privilegio poder tener los hijos que sirvan
al Señor. Bueno, nos toca Juan capítulo 17. Comenzamos la semana pasada. Tuve la oportunidad de poder ver el culto por internet la semana pasada. Y Juan capítulo 17 es lo que se comenzó. El pastor Rubén tuvo una introducción muy buena, después Mechi también tuvo su reflexión sobre los primeros 5 versículos y a mí, debe ser por el tamaño mío, me dieron del 6 al 17. Después al otro le queda menos, pero a mí me largaron con todos los versículos esto. Bueno, veremos de cómo salimos adelante. Se hizo mención, pero recordemos, del capítulo 12 al capítulo 17, en esas Biblias que vienen las palabras de Jesús en rojo, tú verás que del capítulo 12 al capítulo 17, la mayoría de los escritos está en rojo, que era la palabra de Jesús, ¿no? Y es el tiempo en que Jesús dedica para hablar con los discípulos. Era ya capítulo 18, ya es llevado frente a Poncio Pilato. Así que todo ese tiempo Jesús lo invierte de una manera especial para hablar con los suyos. Y el capítulo 17 es lo que llamamos la oración sacerdotal de Jesús. Ahora, los 5 primeros versículos del capítulo 17, Jesús ora al Padre. Es una oración personal. Dios Padre, su Hijo eleva su oración, sus ruegos al Padre. Pero a partir del versículo 6, Jesús comienza a orar por sus discípulos. Y no solo por sus discípulos, porque el versículo 20 del capítulo 17, aunque no me toque a mí, dice, y no solo ruego por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por lo tanto, Jesús está orando por ti y por mí también en esa oración. Nos está incluyendo en esa oración. Ahora, mis amados hermanos, se nos hace necesario resaltar lo que Jesús reconoce que recibió del Padre. Y sí o sí tengo que volver a los primeros 5 versículos, pero solamente para resaltarlo y dar fundamento después a lo que vamos a continuar. Versículo 2. Dios le dio toda potestad a su Hijo. Dios le dio todo gobierno, todo dominio, todo poder a su Hijo. Y Jesús lo expresa de muchas maneras. Él reconoce que recibió del Padre esa autoridad. Pero hay el Evangelio de Mateo rescata un momento de las palabras de Jesús que sería como el clima de todas las veces que Jesús reconoce que su autoridad había sido dada por el Padre. Jesús dice en el capítulo 28, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces debemos tener en mente, tener en nuestro corazón, que la autoridad de Jesús había sido dada por su Padre. Lo segundo que debemos recordar de Jesús es que Él recibió toda la gloria, que había sido enviado por su Padre. Dice en Juan capítulo 5, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Jesús no vino por una decisión personal. No fue un capricho suyo el venir a esta tierra. Él fue enviado por el Padre. Dios Padre envió, comisionó a Jesús a venir a este mundo a cumplir su voluntad. Y lo tercero, Jesús recibió del Padre toda la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. El versículo 5 resalta eso. Una vez que Jesús cumplió su cometido, recibió del Padre toda la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ahora comenzamos en el versículo 6 del capítulo 17. Y dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 6. La Nueva Versión Internacional dice, he revelado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. He revelado tu nombre. Pensaba, hermanos, y me olvidé de traerlo, pero hace 25 años atrás, 20 años atrás, muchos no vamos a recordar de esto, porque acá no somos todos jovencitos, pero cuando sacábamos fotos, comprábamos unos rollos de fotos, ¿no? Que venían de 12, de 24, 36 fotos, y se metían dentro de la cámara, dentro de la máquina de fotos. Entonces, cuando veíamos el rostro de nuestra novia, o de nuestra esposa también, guapa, entonces ahí queríamos sacar una foto, y después movíamos una palanquita, se corría el film que estaba dentro del rollito, y ahí quedaba la foto marcada. Claro, cuando se terminaba el rollo, volvíamos de nuevo a meter todo el film ese dentro del rollo y sacábamos el rollo de la cámara, lo llevábamos a la tienda y le decíamos al fotógrafo que nos revelara la foto. Claro, después vinieron esas que ya tenían las memorias, y ahora ya usamos el teléfono. Pero 25 años atrás. Yo todavía tengo fotos con el film ahí, que si lo hicieran, todavía podrían volver a sacar las fotos. Hermano, lo que hizo Jesús es hacer visible lo que no se veía. Nos reveló al Padre. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo a través de sus palabras, a través de su testimonio y a través de su vida. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús vino a revelarnos al Padre. Vino a darnos a conocer al Padre. Vino a hacer visible lo que no se veía. Vino a transmitirnos, a enseñarnos, a mostrarnos el carácter y los atributos de Dios. Ese fue el ministerio de Jesús, mostrarnos al Padre.
que este Padre que no era visible a los ojos humanos, nosotros pudiéramos verlo reflejado en la persona de Jesús. Pero dice Jesús, he revelado tu nombre. Y en la Biblia, el nombre de Dios tiene varios nombres, pero hay un nombre que sale de su propia boca. La primera vez que Dios se da a conocer con su nombre. Y lo hace en la persona de Moisés. Le encomienda a Moisés el que libere a su pueblo de la esclavitud. Hago un paréntesis. Les dejo algo para pensar. ¿Por qué ¿Por qué Jacob fue a Egipto? Dice la Biblia porque había hambre en la tierra. Dios ya había preparado que José estaba allí. Y le dan las mejores tierras de José. Ahora, hermano, y es la pregunta que yo me está dando vuelta en la cabeza desde hace tiempo. Pero el hambre en la tierra prometida no duró 400 años. A veces nos acostumbramos a lo bueno y no nos damos cuenta de que hay momentos en que tenemos que decidir en dejar lo bueno para buscar lo excelente. Y lo excelente está en lo que Dios nos ha prometido. No sé, lo dejo ahí porque ni yo lo tengo claro. Pero no duró 430 años el hambre en la tierra prometida. Jesús vino a revelarnos el carácter y los atributos de Dios. He revelado tu nombre. Y cuando Moisés estaba allí frente a la orden de Dios de liberar a su pueblo, Moisés le dice al Señor, Señor, pero me van a preguntar en nombre de quién vengo, quién me envía. Y Dios le dice a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Y mis amados hermanos, Dios no tiene pasado ni tiene futuro. Es presente. El yo soy de Moisés es el yo soy que vive en este corazón. Y el yo soy que vive en este corazón como en tu corazón es el yo soy que nos espera en una eternidad de gloria. Yo soy, me ha enviado a vosotros, porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, dice el libro de Isaías, yo soy. Pasaron cientos de años de Moisés a Isaías y Dios sigue llamándonos, yo soy. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Jeremías, capítulo 32. Yo soy.
obedezcan mis mandamientos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor, nos dice la palabra. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Jesús, mis amados hermanos, como hemos dicho, vino a revelarnos el carácter y los atributos de su Padre a través de su propia vida. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Él fue enviado a cumplir la voluntad del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, mi amado hermano, una predicación es sana, una predicación es bíblica, una predicación es digna de ser recibida y obedecida cuando nos revela a la persona de Dios. Y cualquier distorsión en la enseñanza y en la predicación que no muestre el verdadero carácter de Dios envenena el resto de nuestra teología. Es por ello que debemos ser sabios para discernir lo que escuchamos y lo que aceptamos. Y mis amados hermanos, en el mundo evangélico hay tanta idolatría como hay en el resto del mundo. Idolatramos a un cantante famoso. Idolatramos a un famoso predicador. Idolatramos la predicación de la prosperidad financiera. Idolatramos un tipo de música sensual llamada cristiana. Idolatramos eslogan cristiano que repetimos sin la más mínima reflexión bíblica. Ahora, es imposible que sea revelado a nuestro espíritu los atributos de Dios si Cristo no es la razón de nuestro vivir y el centro de todas nuestras decisiones. No se revelará. No se revelará el Espíritu de Dios si Cristo no es el centro absoluto de toda mi vida. Jesús vino a enseñarnos que Dios es el Dios de la historia. Jesús vino a enseñarnos que Él es el soberano del mundo, es la máxima autoridad de las naciones, que Dios es justo, que su sí es sí y su no es no. Jesús vino a enseñarnos, a mostrarnos a un Dios compasivo, a un Dios lleno de gracia, a un Dios lleno de amor, a un Dios fiel a sus palabras y a sus promesas. Él vino a mostrarnos a un Dios paciente para con todos, a un Dios eterno que quiere compartir su gloria con los suyos. Él vino a mostrarnos a un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Sigue diciendo Jesús, he manifestado, revelado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ahora, es interesante que cuando Jesús dice estas palabras, Judas no estaba presente. En el capítulo 13, Judas ya se había ido. Guardar la palabra de Dios manifiesta nuestro amor a Cristo. El que me ama, ¿cómo sigue? Mi palabra guardará. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Guardar su palabra es encarnar su palabra, es incorporar su palabra a nuestro modo de vivir.
es reproducir los frutos que emanan de la palabra de Dios en nosotros. Eso es que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Guardar la palabra de Dios tiene sus beneficios. La palabra de Dios nos da sabiduría para decidir lo correcto, considerando aquello que agrada a Dios. Nos da la visión del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Nos da entendimiento para conocer su voluntad. Nos previene de las mentiras del enemigo, de los errores del pecado y los protege de los malos caminos. Conocer la palabra hace que nuestros ojos se abran frente a este mundo tan engañoso que busca la destrucción de nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera que nos guía en nuestro andar diario. El poder de la palabra de Dios reside en la verdad que proclama. Debido a que la Biblia es inspirada por Dios, es valiosa para enseñarnos, para formarnos, para guiarnos en la verdad. Nos muestra el camino. Es el camino seguro que nos llevará a un destino correcto. Se convierte en una herramienta para conocer y seguir la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios tiene poder, tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que conocer la palabra. La palabra tiene que ser la fuente de inspiración nuestra de cada día. Y tenemos que atesorarla en nuestro corazón, porque ella nos va a iluminar nuestro diario andar, las decisiones que vayamos a tomar. Cuando realmente Cristo forma el centro de mi vida, forma parte esencial de mi caminar cada día, nos daremos cuenta que la palabra de Dios se hace necesaria porque me mostrará, me enseñará hacia dónde debo caminar. Hay poder en la palabra de Dios porque nos nutre, nos abre el entendimiento y nos transforma. La palabra de Dios es el alimento a nuestra alma. Jesús vino. Han guardado esto que me has dado, han guardado tu palabra. Y es el reclamo de Jesús para mi vida, para nuestras vidas. Es la demanda de Dios para tu corazón, para mi corazón. Guardar la palabra. Que la palabra sea aquello que gobierne todos mis pensamientos, todas mis decisiones. Y los otros versículos, a partir del versículo 6 en adelante, decíamos que Jesús no solamente oró por los discípulos, sino también oró por nosotros. Y dice Romanos capítulo 8, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Jesús, dice el versículo 8, nos dio todas las palabras que recibió del Padre. Nos dice que Jesús ruega por nosotros en el versículo 9. Nos dice que Jesús ruega para que seamos guardados en su nombre, versículo 11.
Nos dice que Jesús ruega para que el gozo que él tenía también sea nuestro gozo. Capítulo 3, versículo 13. Jesús ruega para que seamos guardados del mal. Versículo 15. Jesús ora para que seamos santificados por la palabra de Dios. Versículo 17. Mis amados hermanos, si hay una palabra de Dios para tu vida, para mi vida, en esta mañana, amemos su palabra. Si hay una palabra de Dios para tu vida y para mi vida, pongamos por obra su palabra. ¿Cuál será el beneficio de esto? Aún en medio de las tormentas más crueles de la vida, habrá paz en nuestro corazón, porque su palabra nos dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque su palabra me indica, me enseña, me dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amar la palabra, comer la palabra. Y no sé si este término, vamos, rumiar la palabra. ¿Sabes qué es rumiar? Las vacas cuando comen van tragando y después vuelven de nuevo y siguen masticando. Rumiemos la palabra cada día y veremos que Dios se manifiesta en tu vida y en mi vida de una manera maravillosa. Jesús oró para que esa realidad se haga en cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.